Muy bien, buenas tardes a todos y todas desde de Brasil, casi buenas noches a quien está en Europa, en otros fusos. Es un placer, un honor muy grande estar aquí con todos ustedes participando de este foro, que es un evento de mucha importancia, de mucha diseminación, sobre todo en el momento en que estamos actualmente, vivimos una crisis social, económica, pandémica, una crisis de paradigmas y las consecuencias sociales, económicas, son muy devastadoras en el plano de la sociedad, con el tema de la vida, con el tema del empleo, con el tema de la economía. Yo soy Leandro Moraes, profesor e investigador de la Universidad Estadual Paulista de Brasil, y es para mí un honor estar como moderador de esta mesa de mucha importancia y muy interesante. Y agradezco la invitación, agradezco la oportunidad, agradezco la confianza de todos los organizadores, sobre todo de la OIT, que me ha invitado a estar aquí moderando el tema de la mesa de hoy. Muy bien, nuestra mesa de hoy, que se llama Innovación Social, Comunidades Locales y Desarrollo Inclusivo y Sostenible, las empresas de base comunitaria, el futuro del trabajo, desarrollo económico local y economía verde, que son, na verdade, temas importantes para uma reflexão no século XXI, quando pensamos y cuando tenemos que agir, tener acciones en pro de cambios estruturales y también conjunturales de la realidad en que vivimos. Vivimos desde el punto de vista tecnológico, productivo, industrial, una de las más importantes transformaciones del padrón productivo, de consumo, con la tecnología, con la industria 4.0. Sin embargo, al otro lado, vivimos también un cuadro de mucha desigualdad, de mucha concentración de renta, y por lo tanto es necesario, con el tema de la crisis que está afectando la mayoría de los países, pensar en una agenda transformadora que apunte a un modelo de desarrollo con atención a la persona y al planeta. Para transformar hay que cambiar, y en ese sentido la innovación social se vuelve imprescindible para dar respuestas a los viejos y a los nuevos retos, problemas, desafíos que la situación actual plantea en términos de un nuevo modelo de producción, de consumo que sea más inclusivo, sostenible y que incluso trata a las personas como parte importante de ese proceso. Entonces, hoy en esta mesa, en esta sesión, tenemos como el objetivo mostrar cómo el desarrollo económico local, impulsionando cambios en las relaciones interinstitucionales a nivel territorial, puede promover innovación social a través de las empresas comunitarias que hace el desarrollo económico territorial de hecho, y que incluso es un tema de mucha importancia para pensar medios de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que tiene, como todos sabemos, objetivos económicos, sociales y ambientales. Muy bien, en esta sesión de hoy tenemos a mí, Leandro Moraes, tenemos a Marcelo Carrasco, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros de los Gobiernos Regionales de Chile, posee una amplia trayectoria en el desarrollo de la región, ocupando el cargo de consejero del gobierno regional y otras cositas también. Tenemos también a Francisco Javier Jiménez Navarro, gerente de la empresa pública básica del municipio de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Javier possui amplia experiencia en la gestión de servicios públicos en municipios de mancomunidades y desde el año 2012 es gerente en la empresa pública básica, SAO, encargada de la gestión de los residuos en los municipios de la mancomunidad de la Sierra de Cádiz. También tendremos a Maximiliano Alonso,
director y representante por Argentina en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Maximiliano es graduado y magíster en Dirección y Gestión por el Centro de Estudios Financieros de España. Realizó un máster en Management Public en la Universidad Libre de Bruselas y posteriormente hizo su doctorado en Economía, donde ha también publicado papers en diferentes revistas internacionales y desempeñado puestos como miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, Observatorio Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, entre otros temas. También el honor de tener a Emilio de Vallos, que es parte de Flaxo, estar aquí para hacer con nosotros también esta participación. Y a Francisco Albuquerque, que es coordinador del Comité Científico de la Red de Desarrollo Territorial para América Latina, que nacido en Córdoba en 1944 y es doctor en Economía y máster en Desarrollo y Políticas Públicas. Ha sido funcionario de Naciones Unidas en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile y también profesor de universidad e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. La metodología que hemos propuesto para desarrollar la sesión: tenemos, después de esta presentación inicial que estoy haciendo yo sobre el tema de la mesa, el tema de la sesión y de los disertantes, tenemos después 8 minutos para cada disertante exponer su charla de forma objetiva, pragmática y estimulante, en esta orden que he presentado los disertantes. Después de las presentaciones, yo tendré algunos minutos para hacer un feedback general y sistematización de las charlas de los disertantes, pensando en algunas cuestiones para el debate que haremos posteriormente con algunos minutos, alrededor de 25 minutos, para el debate con el público a través de cuestiones del chat, bajo la organización del moderador y de los organizadores y de los disertantes. Y después 5 minutos para el cierre general de nuestra sesión. Entonces, como podemos entender, mirar, tenemos aquí una importante oportunidad para, de entre los temas que están, hablarmos, refletirmos colectivamente, aprovechando de este importante momento del foro, que es un momento de mucha importancia y relevancia, sobre todo en los tiempos de hoy. Muy bien, entonces, gustaría ya de pasar la palabra al primero disertante, Marcelo Carrasco. Perdón. Marcelo. ¿No estás, Marcelo? Estaba con... Ahora sí, ¿se escucha bien? Ah, sí, gracias. Hola, Marcelo. Estamos acá desde la Araucanía de Chile. Hasta un gusto de poder compartir con cada uno de ustedes. Vamos a colocar tenemos una pequeña presentación que tiene que ver con innovación social y desarrollo productivo, a ver si la podemos subir. La presentación se había enviado la presentación, a ver si la podemos subir inmediatamente para quienes están hoy día, ¿cierto?, conectados en este foro. Vamos a hacer un tema general que tiene que ver, ¿cierto?, con innovación social. Primero, generar un contexto que tiene que ver con nuestra etnia y con la migración que hay en nuestro país. Un 9,5% de la población en Chile pertenece a alguna etnia, y en el caso de nuestra región de la Araucanía, el 33,1% pertenece a algún pueblo originario,
los migrantes en nuestra región alcanzan un 0,9% y a nivel de país un 4,4%. Del total de la población de la región de la Araucanía, me lo quiero conllevar a la región de la Araucanía, que queda en el sur de la capital nacional, habitantes son 999.000 habitantes, de esos 668.000 personas no pertenecen a una etnia en nuestro país. En el caso de quienes sí pertenecen a una etnia en nuestra región son 330.000 personas que alcanzan en nuestra región a un 33,09% de la población, total, que son los grupos más carenciados que hay en nuestro país. El promedio de ingresos que tienen nuestros pueblos, quienes viven en el mundo rural y quienes son parte de nuestro pueblo originario, el promedio de ingreso de una persona que no es de un pueblo originario es de 311.000 pesos chilenos, que estamos hablando de 427 dólares aproximadamente, y quienes pertenecen a nuestros pueblos originarios tienen como ingreso 179.000 pesos chilenos, que alcanza a 246. Si nos podemos ir dando cuenta, el ingreso es bastante menor y incluso está sobre el promedio, bajo el promedio, que son 268 pesos, que son 367 dólares como promedio. Por otro lado, el nivel de pobreza que se alcanza en nuestros pueblos originarios, las personas que no pertenecen a pueblos originarios, que están en extrema pobreza, alcanzan al 2,92%. Las personas que son de pueblos originarios que tienen un nivel de pobreza extrema alcanzan a un 7,91%. Los pobres, en el caso de la extrema pobreza, los no pobres son el 9,64%, y los que pertenecen a pueblos originarios, estamos hablando de el 18,44% de la población. La lámina está desfasada, del total de pobres. O sea, en resumidas cuentas, los más pobres del país, en Chile, dentro de los más pobres están las personas que son de nuestros pueblos originarios. Producto de eso, ¿cierto? El año 89 y de diversas demandas, Marcelo, disculpe. Marcelo, ¿usted me escucha? A lo que quiero llevar no es a un tema de carácter político, a lo que quiero llevar, que tiene que hablar con lo que tiene que ver con innovación social y desarrollo productivo. El año 89, en nuestro país, una vez que se recupera la democracia, se firma el Tratado de los Pueblos Originarios en 1989, en la comuna de Nueva Imperial, que genera un nuevo trato a los pueblos originarios de nuestro país. Yo no quiero entrar al debate interno político, porque no es al tema que quiero llevar, sino que tiene que ver con que en ese año se llega a un acuerdo, se implementa una ley hacia nuestros pueblos originarios. Tampoco me voy a referir en torno a esa ley, y a partir de ahí se crea, ¿cierto?, la Corporación de Desarrollo Indígena, que actúa de cierta manera como una agencia del Estado que trabaja con los pueblos originarios de nuestro país, que son 9 pueblos originarios, que tienen una cultura, que tienen tradiciones, que tienen costumbres, que tienen autoridades ancestrales, y a partir de eso, ¿cierto?, se genera una institucionalidad que primero partió como CEPI, después partió, ¿cierto?, como la Corporación Nacional de Desarrollo y Fomento Indígena, CONADI para todos los efectos, ¿cierto?, que es producto del siglo pasado, de los años 90. Una de las mayores demandas que tienen nuestros pueblos originarios en nuestro país tiene que ver con la tenencia de la tierra. El total de superficie, ¿cierto?, que a través de estos convenios que hizo el Estado, a través de esta corporación con los pueblos originarios de Chile, empezaron todo un proceso de recuperación de tierras ancestrales que el mundo indígena reclamaba como propias, que así habían sido, ¿cierto?, quitadas por parte del Estado y por parte de otros estamentos del Estado,
que tampoco me quiero referir al tema, el tema tiene que ver con otro tema, de esto, ¿cierto? Lo que se ha invertido durante estos años por parte de esta Corporación de Desarrollo Indígena a través de programas 20B y 20A, estamos hablando que se han invertido más de 670 millones de dólares a nivel nacional, y en el caso de la región de la Araucanía se han invertido más de 534 millones de dólares en un proceso de entrega de tierra a las comunidades indígenas de nuestro país. ¿Cuántas comunidades indígenas se han beneficiado a nivel de país? 876. De Chile, 628. Tanto en el programa 20A como en el programa 20B. El Estado ha restituido mediante compras con cargo a los fondos de tierra más de 270.000 hectáreas a nivel nacional, y solo en la Araucanía se han entregado 150.000 hectáreas de terreno. Aquí viene el problema, que es un problema que en el proceso de entrega de tierra que ha hecho el Estado a nuestros pueblos originarios, tiene hoy día un bajo nivel productivo. El Estado le ha entregado la tierra, esto es como entregarle un vehículo a una persona sin benzina para poder funcionar. Y aquí en este sentido hemos venido trabajando en un tema que tiene que ver con en qué trabajan hoy día nuestros productores desde el mundo indígena. En agricultura tradicional, en agricultura de menor escala, en ganadería en menor escala y en actividades de subsistencia. Nuestros pueblos originarios, sin perder lo que dije al comienzo, son los más pobres dentro de los pobres, que tienen una agricultura netamente de subsistencia. El problema, ¿cierto?, con la adquisición de los predios de la política pública de entrega de tierra está asociado a lo siguiente: sin asistencia técnica, sin capital de trabajo, sin perspectiva de futuro, sin habilitación productiva, sin habilitación sanitaria, sin habilitación de vivienda, o sea, en resumidas cuentas, un programa de tierra que, si bien se restituyen desde el punto de vista político, desde el punto de vista de desarrollo económico, es un rotundo fracaso. Y ahí, ¿cierto?, la matriz hoy día, la matriz exportadora de Chile, la industria exportadora de cobre representa 29.000 millones de dólares. La industria forestal, más de 5.900 millones de dólares. Y la industria frutícola fresca de exportación hoy día representa a más de 6.300 millones de dólares. ¿Y qué es lo que pasa? En estos últimos 40 años había un crecimiento importantísimo de la exportación frutícola, que hoy día la fruta en Chile ha pasado a ser la segunda fuente de ingresos más importante de nuestro país. Aquí hay un tema que tiene que ver con el capital humano. Una hectárea hoy día de frutales genera 72 jornadas de hombre al año. Una hectárea de trigo, que es lo que de subsistencia que trabaja en nuestro pueblo originario, 4 jornales hombre en el año. Nuestra propuesta de articulación productiva e innovación social tiene que ver con las empresas frutícolas generan oportunidades, alta demanda de sus productos, en crecimiento hasta llegar al segundo sector más exportador de Chile. Carencia, ¿cuál es el problema que tienen? La carencia de tierra, carencia de agua, carencia de capital humano. Hoy día, a través de los programas de restitución de tierras de parte del Estado a las comunidades indígenas, ¿cuáles son las oportunidades? Brecha, desarrollo productivo, y las oportunidades tienen que ver con los predios adquiridos por parte de los procesos de compra en nuestro país. Para la fruticultura de exportación tienen disponibilidad de agua, hay disponibilidad de capital humano. ¿Cómo implementaremos esta propuesta en la Araucanía? Nosotros empezamos un proceso con 3 cooperativas indígenas. Primero, el tema político de fondo no nos vamos a referir, sino que hoy día se abre una oportunidad en la región de la Araucanía, donde los grupos económicos más importantes de Chile, que están ligados al mundo de la fruticultura, hoy día tienen un tema de tierra a nivel de país. Por lo tanto, hoy día, al no tener tierra y al no poder comprar estas tierras en la región de la Araucanía, donde hay mucha tierra, mucha agua y mucho capital humano, ellos están buscando una asociación de buenas prácticas, de poder generar polos de desarrollo con comunidad indígena. En el caso de la región de la Araucanía, logramos constituir 3 cooperativas indígenas para empezar un plan piloto de plantación de a lo menos 50 hectáreas
de frutales. Hay una experiencia acá, hoy día me acompaña Gustavo Causer, que es vicepresidente. Hay una experiencia productiva en materia de vino. Chile es uno de los grandes exportadores en materia de vino en el sector de Purén, con la Viña San Pedro, con Buchahuayco, vino de calidad con comunidades indígenas. Hoy día se abre una nueva hoja de ruta, un acuerdo entre empresas exportadoras, la conformación de cooperativas productivas en predio adquirido, una alianza estratégica, prospectar a lo menos 50 hectáreas de terreno en nuestra región con comunidades indígenas. Este es un plan piloto que se está haciendo entre los grandes exportadores y con este grupo de habitantes de nuestro territorio en la región de la Araucanía, que son los más pobres de los pobres, que tienen un nivel de subsistencia muy, muy precario y que hoy día, ¿cierto?, con los instrumentos del mundo privado y con el empuje del Estado, podemos avanzar en un plan piloto que puede permitir generar una dinámica económica sustentable, limpia, en la región de la Araucanía, donde nuestros pueblos originarios también pudieran ser parte del desarrollo económico de nuestro país. ¿Cuáles son las acciones que vienen de del plan piloto? Fortalecer las cooperativas campesinas, mapuche, programa de formación de funcionarios municipales y pequeños agricultores que no se tienen en materia de la fruticultura en nuestra región, porque todo esto siempre ha estado en manos de los grandes productores de nuestro país. El estudio potencial frutícola de nuestra región, estudios potenciales de vocación frutícola en nuestra región y también lo que tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes. Hay un dicho, ¿cierto?, que siempre hacemos las mismas cosas, los resultados siempre serán los mismos. Nuestro centralismo en Chile, nosotros somos el vagón de la cola en América Latina, somos uno de los países más centralizados que tiene América Latina, así lo dice Orofogar, nuestra organización que nos cobija a nivel mundial. Aprovecho de saludar a Carles Lloren, que es nuestro secretario general. Nosotros queremos ser parte de generar oportunidades en nuestros territorios. Hoy día nuestros pueblos originarios han estado al margen tienen los menores ingresos, tienen los terrenos aptos para poder generar desarrollo y no lo pueden hacer, y creemos que a través de esta asociación de buenas voluntades del mundo privado, del gobierno regional de la Araucanía y de otros estamentos públicos podemos generar innovación social y desarrollo productivo con los grupos más vulnerables de nuestro país. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Marcelo Carrasco por la interesante presentación de una experiencia de articulación productiva con innovación social que después podemos comentar y refletir un poquito más. Aprovecho para pedir a los disertantes que estén atentos al tiempo para que podamos aquí dar el tiempo para que todos puedan hablar conforme nuestro planeo y organización anterior. Y que también, si posible, pueda hablar un poquito más despacio por el tema de las traducciones, de los traductores que están aquí trabajando con nosotros también. Muchísimas gracias. Muy bien, dando prosseguimiento, llamar a Javier Jiménez ahora para que podamos escuchar su charla. Bienvenido, Javier. Sí, muy bien. Voy a compartir la presentación. Y a ver si me deja. Voy a coger la presentación grabada porque para ajustarme al tiempo, porque si no va a ser complicado. Muy buenas tardes a todos. Gracias por darnos la oportunidad de explicar nuestra experiencia en la Sierra de Cádiz. La Sierra de Cádiz, maravillosa con su pueblo, conocido por la ruta de los pueblos blancos. Y permitidme que os cuente cómo yo llegué a la Sierra de Cádiz. Corría el año 1992, año de las Olimpiadas, de la Olimpiada de Barcelona. Y nos encargaban, yo comenzaba a trabajar en una empresa que se dedicaba a servicios públicos, y nos encargaron poner en marcha una potabilizadora en el municipio de Arcos de la Frontera. Y allí nos encaminamos y aquella planta no llegó a funcionar nunca, en fin, algo falló, pero aquel viaje a mí me sirvió para enamorarme de dos cosas. Una de mi mujer, la que ha sido mi mujer durante 25 años, y otra de esta zona, de estos pueblos, de esta comarca. Tiene 2 parques naturales, cuenta con unos 117.000 habitantes y la componen 19 municipios.
Y no puedo transmitiros los olores, la alegría de su gente, lo que se siente al pasear por sus calles, por sus plazas, pero bueno, sí puedo mostraros lo que es la belleza de estos pueblos. Estamos hablando de pueblos espectaculares, estamos hablando de pueblos mágicos, estamos hablando de alegría, estamos hablando de una belleza increíble y estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de un entorno espectacular y está claro que dentro de este entorno podremos entender por qué llevamos un proyecto de este calado y de esta envergadura en este entorno. Así surge el proyecto de Economía Circular Sierra de Cádiz, que está financiado con fondos europeos y que su implantación pues corre a cargo o ha corrido a cargo de la Junta de Andalucía. ¿Qué objetivos buscamos con este proyecto? Se busca con este proyecto. Pues fundamentalmente preservar nuestro entorno, cuidarlo y potenciar su valor ecológico. Por supuesto, aumentar los recursos de la comarca. La creación de empleo verde, se estima que en torno a 50 empleos directos se podrán crear y, por supuesto, una gestión correcta de los residuos. Es un nuevo modelo de gestión de residuos y, sobre todo, es un nuevo modelo de recogida. Queremos separar todo, queremos que vaya a vertedero lo menos posible y, para eso, el sistema elegido por las características de nuestras poblaciones ha sido el puerta a puerta. El puerta a puerta en el que se aparecen los contenedores y cada día de la semana se recoge una fracción. En nuestro caso, 3 días a la semana se recoge fracción orgánica, 2 días se recoge envase, 1 día papel cartón, 1 día resto y, bueno, y pañales que se recogen, que se pueden recoger todos los días. Además, en lo que sería aparatos eléctricos y electrónicos, muebles y enseres, ropa, aceite vegetal usado y RCD, o sea, residuos de la construcción y demolición, lo que serían escombros. También tenemos sus sistemas para poder, en un caso, preparar para su nuevo uso, en otro caso para restauración y también para valorización. Todo esto pues conlleva, evidentemente, pues una serie de inversiones. En el caso del puerta a puerta, pues los contenedores que se le ofrecen a cada ciudadano, que serían 2, uno para la fracción orgánica y otro para el resto de fracciones. Y con el resto de recogida, pues tener instalaciones adecuadas para poder llevar a cabo estas acciones. Supone este nuevo modelo nueva estrategia de transporte. Vamos a tener en la comarca plantas de tratamiento, vamos a tener en la comarca plantas de separación. Esto conlleva pues un ahorro en los desplazamientos, en el transporte y sobre todo también vamos a tener posibilidades de valorización de esas fracciones dentro también de la comarca. Al final todo eso pues conlleva una optimización de medios y también hay que considerar que las distintas recogidas que antes se solapaban, de la selectiva, lo que era la fracción resto, etcétera, desaparecen en una única recogida, con lo cual a la vez también pues optimizamos esos tiempos y esos desplazamientos. Hay un nuevo modelo de tratamiento, me voy a centrar en la fracción orgánica, que supone el 40% en peso de todos los residuos que se generan a nivel doméstico, y esta fracción orgánica la vamos a tratar, podríamos decir, que a 4 niveles. A un primer nivel doméstico, en el cual aquellas viviendas que cumplan una serie de requisitos, en principio que tengan huerto, que tengan jardines y que puedan hacer uso del compostaje, pues se le dará una compostera y se le dará también unos cursos de formación y un seguimiento para que sepa cómo funciona y pueda generarse su propio compost y así pues tratar su fracción orgánica. Un siguiente nivel sería el comunitario. Este nivel comunitario sería para tratar diseminados de viviendas o pequeños barrios o núcleos, donde estaríamos hablando como máximo unos 200 habitantes. Después pasaríamos a lo que sería un compostaje a nivel ya municipal, a nivel de poblaciones. Esto lo haríamos con máquina automática, como podéis ver ahí en la fotografía, y estas máquinas pues tienen una capacidad para tratar municipios o poblaciones
entre 1.000 y 5.000 habitantes. Con estas máquinas serían 5, vamos a instalar 5 en la zona y daría cobertura a 9 poblaciones, aquellas poblaciones pues que están a más distancia. Y después pues tendríamos una planta comarcal para tratar ya la fracción orgánica del resto de población y sobre todo de las poblaciones grandes. Esta planta pues tiene una capacidad de 15.000 toneladas. Y este modelo, para que tenga éxito, pues hay que interactuar con el ciudadano. Va a suponer un reto, le trasladamos al ciudadano el reto que supone el no vertir residuos, en separar todos los residuos. Ello conlleva pues muchas acciones de formación, de difusión, planes de acompañamiento y seguimiento posteriormente una vez que se ha instalado el puerta a puerta. Por poner un ejemplo, en la última encuesta en qué porcentaje de la población aceptaba este nuevo sistema, este nuevo modelo, pues tenía un 94% en el que sí participaban y por tanto de aceptación con el nuevo sistema. Y queremos llegar también pues a un nuevo modelo de tarificación, es decir, un pago por generación, que pague más el ciudadano que gestiona peor los residuos y que pague menos el ciudadano que gestiona mejor los residuos. Para ello tendremos que poner una plataforma tecnológica en el cual, pues, como vamos a tener todos los datos de esa recogida de puerta a puerta, pues tenemos suficientes elementos para proponer este tipo de tarificación. Bueno, y con este poco tiempo espero haber podido transmitir bien, aunque sea visualmente, lo que es nuestra zona, lo que es nuestra comarca, el porqué de nuestro proyecto. Es fundamental saber el porqué de un proyecto de estos, sobre todo en un entorno como el nuestro. Estamos teniendo resultados espectaculares de separación. También quiero decir nuestro agradecimiento a la Junta de Andalucía por hacer posible este proyecto, y para nosotros es un orgullo pues poder demostrar que un futuro sostenible en el ámbito de la gestión de los residuos es posible. Muchas gracias y aquí os esperamos a todos. Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por la grabación, incluso con el tiempo muy correcto y con una experiencia también de mucha relevancia. Muy bien, pasamos ahora a la presentación de Maximiliano Alonso. Tienes la palabra, por favor. A ver, voy a compartir la pantalla. Díganme si se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno. Antes que nada quería agradecerles la invitación, Jorge y también al intendente, que bueno, es un placer para mí. Yo soy cordobés y estoy en Bruselas, así que hace muchos años que estoy trabajando en el área del desarrollo económico, y ahora desde el banco la presentación que quiero hacer tiene que ver de alguna manera con una cuestión mucho más macro, pero que incide en las cuestiones de desarrollo. Desde un banco multilateral lo que hacemos es apalancar estos procesos de desarrollo, y en este caso la presentación se llama Los desafíos de la banca multilateral para los nuevos modelos de desarrollo en el marco de la nueva normalidad. A ver, vamos a pasar. Ahí está. Siempre estamos escuchando el discurso de nuevos modelos de desarrollo, pero ¿qué quiere decir esto de nuevos modelos de desarrollo? Regularmente lo que quiere decir es que estamos reconociendo que los modelos anteriores no han funcionado lo más correctamente posible, y que tampoco, y que estamos buscando de alguna manera algo nuevo que no sea carente de los anteriores. En este caso, que tenga un lineamiento con cuestiones medioambientales, que tenga un lineamiento con un crecimiento progresivo sostenible, que apoye la sostenibilidad, que apoye los nuevos paradigmas, etcétera, 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 para generar una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? De todos modos, y ahí vamos entrando en el tema mío, para que exista un nuevo modelo de desarrollo también tiene que estar apalancado por el sistema financiero. Los modelos de desarrollo, de alguna manera, necesitan, ¿no? Una de las patas es el sistema de financiamiento, y en este caso la banca multilateral es uno de los espacios, por lo pronto en América Latina, que más invierte en el posicionamiento del desarrollo en todas las regiones. Por ejemplo, nuestro banco invierte alrededor de
5.000, 6.000 millones de dólares anuales en políticas de desarrollo. Por ejemplo, en Centroamérica invertimos el 52% de todas las inversiones de desarrollo, les invertimos nosotros, invertimos más que el BID, que la CAF y que el Banco Mundial juntos en Centroamérica. Dicho esto, lo que estamos proponiendo, o en todo caso lo que propongo en términos de discusiones en estos cambios para la banca multilateral, es algo que venimos viendo y que no es que ha pasado ahora, sino que viene pasando desde hace tiempo. Para apalancar cambios en un nuevo modelo de desarrollo no podemos apalancarlos con un sistema de financiamiento multilateral antiguo. Entonces también tenemos que modificar nuestro modelo de financiamiento, nuestras formas, y yo planteo tres puntos centrales. Uno es la transformación de lo reactivo a lo proactivo de la banca multilateral. El segundo punto, una transformación de la vinculación entre los bancos a la coordinación estructurada de la banca multilateral. Y el tercer eje es de la competencia a un modelo de complementariedad. En el primer caso, de lo reactivo a lo proactivo, lo que estamos planteando puntualmente, lo que estoy planteando, es lo siguiente. ¿Cómo funciona la banca multilateral? A través de créditos a países. Créditos que los países nos dicen, miren, necesitamos dinero para esto, esto o esto otro. Perfecto. ¿Qué estamos haciendo? Reaccionando a un pedido nacional para supuestas estrategias nacionales o locales o provinciales en el caso. Ahora, voy a dar un ejemplo al respecto para que se entienda claramente. Estamos reaccionando. ¿Qué hemos hecho con esta pandemia? Reaccionar. ¿Qué hacemos en Centroamérica? Y a partir de ese ejemplo me voy a basar en las tres componentes. En Centroamérica tenemos todos los años, Centroamérica es la zona más impactada por el cambio climático en el mundo. ¿Okay? ¿Qué es lo que hace la banca multilateral? Todos los años, el año pasado hubo 3 huracanes, aproximadamente. 2 huracanes, tormentas tropicales, destruyeron la mitad de Centroamérica. ¿Qué es lo que hace la banca multilateral? Pasan estos acontecimientos, los países piden fondos, la banca pone fondos para infraestructura. Y todos los años es exactamente lo mismo. ¿Qué hacemos? Reaccionamos a problemas. Lo que estamos planteando es, si sabemos que en los últimos 10 años ha habido estos problemas, podemos cuantificar económicamente, matrizarlo, cuánto se ha invertido, podemos hacer una proyección en el tiempo. ¿Para qué? Para ahorrarnos tiempo, para ser más eficientes, etcétera, etcétera. El segundo paso, entonces muy breve porque son 8 minutos, de la vinculación a la coordinación estructurada. Vamos a tomar el mismo caso. Los bancos multilaterales tenemos vinculación, nos comunicamos entre los bancos multilaterales. Voy a tomar el caso de lo que pasa en Centroamérica. Vienen los huracanes, nos llaman a todos los multilaterales para poner fondos, ponemos los fondos, hablamos entre nosotros, decimos, bueno, acá vamos a poner esto, acá vamos a poner lo otro, vos BID ponés acá, vos CAF ponés en este otro lado, nosotros ponemos, y nos vinculamos en estas contingencias. El otro problema. Regularmente, en las relaciones internacionales, los países se vinculan de manera estructurada, o las regiones de manera estructurada. Yo lo que planteo es que las bancas multilaterales nos tenemos que comunicar de manera estructurada. Lo que tenemos que hacer es, si sabemos que existen ciertos problemas estructurales en las regiones, o problemas que van a venir sistemáticamente en las regiones, tenemos que generar ámbitos de discusión y estructurar las discusiones políticas y financieras, no para el corto plazo, sino proyectarlas a los escenarios que van a seguir. Y por la tercera línea, que es de la competencia a un modelo de complementariedad, tenemos, si tomamos el mismo ejemplo, exactamente el mismo problema. Ciertos bancos tienen más competencias que otros. Por ejemplo, lo que pasa en Centroamérica, nuestro banco es muy, muy potente en creaciones de infraestructuras orientadas, por ejemplo, al medio ambiente. El 45% de las inversiones que nosotros hacemos en el banco tienen un componente medioambiental. Queremos llegar al 55% por la problemática.
Otros bancos multilaterales tienen otras competencias mejores que nuestro banco, pero no las ponemos a jugar. No podemos complementar las capacidades de cada uno. ¿Por qué? Porque existe una matriz cultural y también de desarrollo muy individualista y de competencia. Tenemos que ir a un proceso de complementariedad. Pero para que suceda eso tienen que pasar las dos cuestiones anteriores. Tenemos que cambiar el modelo de reacción a un modelo proactivo, tenemos que cambiar un modelo de vinculación parcial a una estructuración, y obviamente esto nos va a ayudar a generar mucha más sostenibilidad en las áreas de pertinencia. Por último, y ya me queda un minuto, un tema muy importante es el que utilizamos siempre como base, que es el tema de los ODS, pero yo estoy planteando puntualmente una revisión a los ODS, no porque estén mal los ODS y que no sean una prioridad, sino tenemos que generar una agenda posible y sobre todo factible en la relación de las condiciones actuales. La pandemia llegó, ha generado muchos cambios, los ODS prepandémicamente no íbamos a llegar a completarlos en el 2030, estamos todavía en muchísimos países y en muchísimas instituciones en un momento de visibilidad solamente, no de implementación. Hubo la decisión política de firmarlos, pero no se ha invertido. Necesitamos invertir. Los ODS hay que presupuestarlos, y eso es un problema que tenemos en la política pública. Entonces, tenemos que apuntar a resolver todo esto. Sin embargo, yo creo puntualmente que hay que priorizar temas estratégicos y llevarlos adelante en los próximos 10 años. Y estos temas son, el uno, pobreza extrema y seguridad alimentaria, graves problemas en toda la región. Acceso a los sistemas sanitarios. Con respecto a la pandemia hay que multiplicar por 5 lo que estamos invirtiendo en el sistema sanitario. Acceso al agua, vivienda y hábitat. Hay millones de personas sin una vivienda digna, sin vivienda directamente. Empleo, reconversión de sectores productivos y nuevos sectores. Ahora que está la OIT tiene estudios muy interesantes, igual que la CEPAL, en este tema. Recién lo mencionaban también, la orientación. Y por otro lado, educación, ciencia, tecnología e innovación, pero de manera aplicada y para el desarrollo, con 3 temas transversales. Uno, la digitalización y acceso universal a Internet. Productividad inclusiva 4.0, por supuesto cambio climático, desastres naturales y energía verde, y por último, equidad de género y empoderamiento económico de la mujer. Para finalizar, y no decir que los ODS están mal, no quiero que se malinterprete, yo creo que en lo que he planteado, el más importante en términos de relaciones es el número 17 para nosotros. Si no tenemos alianza para lograr los objetivos, no vamos a poder lograrlo, ni en el sistema macro, que es lo que estoy planteando ahora de las finanzas para apoyar un nuevo modelo de desarrollo, ni tampoco en un sistema de desarrollo económico local. Solos no podemos construir desarrollo. Tenemos que instrumentar políticas conjuntas, multisectorial, multi-stakeholder, para tener un mayor impacto y para que tengamos un aprendizaje conjunto. Muchas gracias. Muy bien, Maximiliano, muchas gracias por tus aportes y también por la reflexión crítica al tema de los ODS, que después podemos volver a pensar juntos. Ahora paso la palabra, por favor, a don Emilio de Vallos. Gracias. Voy a compartir. ¿Pueden ver algo? No, Emilio. Sí, esto... A ver. Creo que ya. Ahí se carga. Listo. Bueno, gracias, por supuesto, por la invitación. Hablamos desde Flaxo, Costa Rica, pero también desde mi pequeño emprendimiento que se llama Pimescopio.
Y un poco la idea de esta presentación es mostrarles un modelo basado en lo que estaba pasando con lo de la pandemia y qué es lo que podemos hacer para repotenciar el desarrollo local. La presentación se llama Innovando desde la base, tecnología, economía y territorio. Entonces empecemos por lo básico. ¿Cómo llegamos a COVID-19? En primer lugar, creo que todo el mundo no lo recuerda, pero la economía mundial ya estaba en un proceso de desaceleración, el comercio internacional estaba en sus puntos más bajos y lo vamos a ver en un momento, y desde algunos países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, había un discurso desfavorable respecto a la globalización, ¿no? Un poco más empezando a crecer desde adentro, etcétera. Y bueno, eso es claramente visible en esta gráfica, donde vemos la tendencia decreciente del Producto Interno Bruto Mundial, ¿no? Sobre todo desde el 2011 en adelante. Pero también vemos que el vigor del comercio internacional se empieza a perder también, ¿no? Y eso es indicador de algo. Eso es lo que quiero que sigamos revisando. ¿Y qué es lo que hicimos una vez que el COVID se implantó en el mundo? Bueno, las respuestas obvias que empezaron por los países desarrollados, que fue donde la cosa empezó primero, fueron las restricciones a la movilidad, ¿no? Y esas restricciones tuvieron un impacto directo sobre la actividad económica, que implicaron desempleo, aumento de subempleo, de la informalidad, una caída violenta de los ingresos. Pero también pasaron cosas interesantes. Cambiamos nuestras rutinas, desarrollamos otras actividades. En algunos casos nos hicimos más ermitaños, en otros casos más precavidos, y en otros casos, más interesante, más solidarios. Nosotros hicimos, que es parte de una investigación que estamos desarrollando, hicimos varias encuestas. Esta es la primera que hicimos y que ya está procesada, preguntando sobre cuáles fueron los cambios de hábitos asociados al teletrabajo. Y creo que a nadie le sorprende que, a pesar de que todo el mundo dice, en casi todo el mundo, que se ahorró mucho tiempo para ir a trabajar, en la práctica trabajan más, ¿no? Es el primer punto importante, la gente trabaja más. Pero sorprendentemente, o no tan sorprendentemente de repente, la gente también come más, está más estresada, ¿ok? Otro grupo muy importante colabora más en el hogar, es parte más activa de lo que pasa en el hogar. Otra gente hace menos deporte y otra gente hace más deporte. Ha habido un grupo, particularmente el grupo más joven, que ha usado este tiempo para estudiar, ¿sí? Hay otra gente que dice que trabaja menos, que estudia menos y que come menos. Pero lo interesante es digamos, los datos de más arriba, ¿no? Hay más tensión, hay más estrés, pero también hay más solidaridad, hay más colaboración y hay más trabajo. ¿Cuáles han sido las lecciones de la pandemia? La primera, y creo que es la más importante de todas, que la gente que mantiene la economía no somos los profesionales, no somos los que están vinculados a la alta tecnología, ni los científicos. Los que mantienen la economía son las personas que trabajan en los supermercados, los de mensajería, los choferes de transporte público, las ambulancias, recolección de residuos. Ellos son los que han hecho que la economía sobreviva en este tiempo. Y creo que es importante no solo señalarlo, sino valorarlo. Otra cuestión que es muy importante es el tema del cambio tecnológico. Y como ustedes, digamos, deben intuir, el teletrabajo llegó a muchos países para quedarse. En el caso particular de Costa Rica, empezamos el 2020 con un poco menos de 19,000 personas en teletrabajo y hoy hay más de 300,000 personas en teletrabajo. Entonces, aquí había un salto y un salto muy importante, y esto puede ser la base de algo más interesante. Ahí ustedes pueden ver la conexión a Internet en los diferentes países, y el promedio de América Latina es de 64%.
Obviamente aquí estamos hablando de las zonas más urbanas, más densamente pobladas. Obviamente esto no sucede en las zonas más marginadas, pero tenemos una variedad interesante y lo mejor de todo es que en general sí ha habido un crecimiento significativo de la penetración del Internet. Fundamentalmente a través de las líneas móviles, del teléfono, tablets, etc. Y esto, tengámoslo muy presente porque esto se convierte en una enorme oportunidad de desarrollo, enorme. ¿Por qué? Porque el teletrabajo creció y creció exponencialmente en los espacios donde es posible hacer teletrabajo. ¿Okay? La gran ventaja del teletrabajo es lo que está señalado hoy. Podemos trabajar desde cualquier lugar, en particular desde cualquier territorio. Y eso ha generado y está generando y pretendemos que siga generando un mercado laboral nómada, un mercado laboral de gente que tiene conocimientos, que tiene expertise y por lo tanto buenos ingresos y que puede movilizarse a territorios donde haya conectividad y hacerse sedentario en esos territorios. Y eso va a generar más ingresos, porque son ingresos que van a entrar al territorio y eso va a generar más actividad económica, y la actividad económica, por economías de aglomeración, atrae más actividades económicas. Pero para que esto suceda, necesitamos mejorar la conectividad. Y esto que siempre hemos señalado de la importancia del desarrollo de la infraestructura, hoy se convierte críticamente importante cuando hablamos de la infraestructura digital. Si podemos lograr una mayor penetración, una mayor cobertura de la digitalización, no solo en la zona urbana, sino en las zonas semiurbanas, periurbanas, etc., eso nos da una enorme oportunidad de atraer talento a los territorios, pero al mismo tiempo de mejorar la calidad de la educación virtual, que fue una gran apuesta de muchos países, pero que en muchos casos se cayó por la falta de conectividad. Entonces, aquí hay dos cosas que se conectan y que se conectan de una manera muy interesante. Y el otro punto, que creo que es el punto más crítico, es promover lo que Georgescu Ruegen llamaba la bioeconomía. Estamos hablando de un concepto que desarrolló hace más de 50 años, ya fallecido Georgescu, pero él hablaba de cosas muy interesantes y que hoy son quizás más necesarias que nunca. Liberar recursos, él decía, de la guerra para mejorar la calidad de vida de los países en desarrollo, promover de una manera más intensiva la agricultura orgánica, eliminar el desperdicio, sobre todo el desperdicio de energía, promover la austeridad, y eso significaba dejar de producir en exceso y que los bienes duren más. Esto lo escribió en el año 1975. Y hoy es quizás más claro que antes. ¿Qué significa la bioeconomía? Y esta es una gráfica de la CEPAL, de un trabajo buenísimo, se llama Bioeconomía en América Latina y el Caribe, que básicamente lo que nos indica son tres cosas. Usar el conocimiento biológico, usar las relaciones que se dan en la naturaleza y aplicarlas a la tecnología. Y a partir de eso empezar a desarrollar escenarios donde podamos trabajar con fundamentos biológicos en procesos productivos. Ese es el enfoque de la bioeconomía. ¿Cómo hacerlo? Un poco de tips, si lo quieren ver así. Lo que ha pasado con la pandemia es que ha habido una recesión, ha habido desempleo, ha habido subempleo, caída en los ingresos, pero lo que nunca va a dejar de pasar es que la gente coma. La demanda por alimentos no va a caer, pero lo que sí podemos hacer es empezar a modelar qué tipo de alimentos debemos consumir. De repente importábamos muchísimos alimentos. Si ustedes han visto casos de alimentos que se producen en un país de América, que se procesan en un país de Europa y que se reexportan a un país de Asia.
eso tiene poco sentido. Debemos empezar a consumir alimentos frescos, alimentos de temporada, alimentos de proximidad, los que están cerca de los territorios. Hay montones de alimentos, y el caso de Costa Rica para mí es paradigmático, montones de alimentos que se dejaron de consumir porque la gente simplemente no entendió para qué sirven o porque les gusta más una hamburguesa o una pizza que un producto tradicional, lo cual no está mal. Pero ¿por qué dejar de consumir productos que tienen no solo un enfoque orientado a la nutrición, sino que además pueden ser muy sabrosos? Que además son accesibles porque son de temporada y porque tienen precios razonables, pero que se han dejado de consumir por cuestiones históricas o por cuestiones de cambio de patrones de consumo. Y otra cosa que rescatamos, por ejemplo, del modelo que planteaba Georgescu es: dejemos de comprar tantas cosas nuevas y empecemos a reparar lo que tenemos. Y eso significa regresar a una economía de talleres, que probablemente algunos de nosotros hemos logrado ver, donde las cosas se reparaban, donde se reparaban zapatos, se reparaba ropa. No se consumía tanto, y por lo tanto no había tanto desperdicio de recursos. Entonces, ¿qué hacemos desde lo local? Promover la producción de alimentos frescos de temporada y de proximidad, que son territoriales y además endémicos de los territorios, y que son accesibles y los precios son competitivos. Comprar menos productos importados, lo cual no significa no comprar productos importados, sino comprar de manera más racional. Y sobre todo comprar más en barrio. Comprar más en barrio supone menos movilidad, y en este momento en que la pandemia está en su, no sé, dependiendo del país, en su tercera o cuarta ola, supone también un patrón más seguro de consumo. Entonces, comer sano no siempre es comer de todo, pero siempre es comer fresco. Y en la medida de lo posible también comer local. Eso desde lo micro, eso es desde lo territorial. Y desde lo macro, obviamente, lo que todo el mundo está tratando de hacer, pero no todo el mundo está logrando, es vacunar rápida y masivamente, lo más rápido que se pueda, mantener el consumo de las personas que por cuestiones de que se encuentran en la economía informal no pueden o salen, pero no tienen demanda. Entonces, mantener ese consumo usando los bonos que ya se han estado usando en algunos países, congelando el pago de servicios públicos, que es otra cosa que es otra herramienta que se ha estado usando sobre todo para ayudar a las pequeñas empresas, o postergando pagos de impuestos, que es otro mecanismo para ayudar a las pequeñas empresas. Y eso supone en la práctica reducir la movilidad, pero al mismo tiempo que la gente que no puede quedarse en casa pueda salir con menos riesgo, porque hay menos gente en la calle. Y desarrollar programas territoriales de empleo temporal, como se están haciendo en muchos países, de mejorar la infraestructura de la escuela, porque en algún momento los chicos regresan a la escuela, pero necesitan más distanciamiento, necesitan mejoras en las baterías sanitarias. Entonces esas pequeñas cosas se pueden estar haciendo ahora. Desarrollos de pequeñas infraestructuras. Para finalizar, espero no pasarme demasiado el tiempo, promover la tecnología, porque la tecnología a través del teletrabajo ha movido el mercado laboral, ha generado mejoras significativas en el mercado laboral. Promover la bioeconomía para crear nuevos mercados y mercados con nuevas características, con características más amigables con el medio ambiente. Las dos se desarrollan en los territorios y por lo tanto fortalecen el tejido empresarial local. Y las acciones de carácter nacional, como son la vacunación masiva y la protección y las medidas de protección a las personas trabajadoras. Espero no haberlo hecho demasiado rápido, pero ya acabé. Más bien, muchas gracias por la atención y creo que no me pasé demasiado el tiempo. Gracias. Muy bien, Emilio, gracias a ti. Vamos a pasar ahora a la última presentación de Francisco Alburquerque. Paco. Buenas tardes. He tratado de ordenar
algunas ideas en relación a la necesidad de una agencia transformadora centrada en las actividades básicas de la vida cotidiana y algunas lecciones aprendidas de la pandemia del COVID-19. La primera cuestión es que hace falta una agenda de transformación. No basta con referirse a la recuperación de la normalidad, como se suele decir. ¿Qué normalidad es esa? El tipo de crecimiento económico anterior nos trajo a la pandemia. Lo vamos a ver, o lo voy a recordar de inmediato. Luego, por tanto, no es ahí a donde tenemos que ir. Y, por otra parte, la necesidad de la inclusión social debe de ser algo que salga del discurso teórico y se plasme en una acción local basada en la recuperación de la gente, del planeta y la atención a las necesidades básicas de ambos. Eso requiere innovaciones sociales, culturales, institucionales, políticas, medioambientales. No es solo cuestión de tecnología, de la industria 4.0, la inteligencia artificial y todo eso que ahora nos empiezan a contar, ¿no? Las bases de datos, es hacia dónde vamos y de qué forma y cómo lo hacemos con la participación de la gente. Benjamín Barber es un escritor catalán sobre el cual Joan Subirats recuerda muchas veces que tiene un libro donde defiende que son los alcaldes los que deberían gobernar el mundo, porque están más cerca de la gente. Son resultado de una posibilidad de un control ciudadano mucho mayor. Tienen que poner en marcha los espacios comunes, colectivos, que no es la institucionalidad pública consagrada, es también el espacio de la comunidad, el espacio colectivo, la necesidad de los comunes. La necesidad de reforzar eso que llamamos la economía social y solidaria, la cooperativa, reflotar la economía informal. Miren, con el tipo de crecimiento actual, con más de eso, tenemos más desigualdad todavía. Lecciones de la historia, si queremos mirar. Y por consiguiente, es desde abajo donde hay que trabajar. Y por eso es que el enfoque del desarrollo territorial participativo desde abajo es esencial en esta agenda de transformación. En la Universidad de Manchester, hace un par de años, un grupo de investigadores han reflotado el concepto de actividades esenciales o fundacionales de la economía, incluyendo los servicios de la vida cotidiana y las infraestructuras vinculadas a ellos, en los cuales normalmente suelen tener un porcentaje de participación del empleo formal entre el 60 y el 70%. Me refiero al abastecimiento de agua y energía, la disponibilidad de aire limpio, acceso a la vivienda, protección de bienes y servicios ecosistémicos, protección de la biodiversidad, abastecimiento de energía, sistema de salud, sistema educativo, alimentación, una banca pública de proximidad, la seguridad ciudadana, el transporte, la movilidad, las telecomunicaciones. ¿Cómo no? Dignificar y pagar el trabajo invisibilizado de la mujer en los cuidados en los hogares. Esto es lo que Barber llama lo local es lo más global, es lo que está en todas partes, es la demanda fundamental, es la demanda esencial hacia los cuales el sistema actual, que supuestamente se quiere recuperar con un apelo a la normalidad anterior, no atiende, no soluciona ni el hambre ni la pobreza y seguimos con los discursos teóricos. En la Agenda 2030 se hace un alegato hacia la necesidad de la territorialización de los objetivos, pero no para sacar los indicadores ex post. En mi opinión sería para hacer una acción ciudadana local desde los territorios en defensa de una agenda basada en esos propósitos y en esto que llamo con los de Manchester
nuestras actividades fundamentales. A veces se dice exageradamente, esta pandemia sin precedentes. Para un momento. En la charla magistral de Rodríguez Pose se hizo una alusión muy oportuna a los precedentes de la pandemia. Yo quiero avanzar un poquito más, quizás tomando también de la mano dos libros recientes que me parecen importantes. Uno de Attali, Jacques Attali, el que fuera asesor de Mitterrand, La economía de la vida, lo llama él, y otro donde se recuerda lo que fue la gripe española de 1918, que acabó matando a más gente que las dos guerras mundiales juntas. Este libro es de Laura Spinney y El jinete pálido, 1918. Yo me voy a ir no tan lejos, sino un poquito más acá, ya en el periodo del neoliberalismo, porque hay una correlación directa entre la práctica de las políticas y la ideología neoliberal y la paulatina aparición de procesos en los cuales se deteriora la biodiversidad y, por tanto, la capacidad inmunológica de la misma. En 1981 aparece el virus del SIDA, sobre el cual un informe de Naciones Unidas evalúa un impacto de 50 millones de personas infectadas, de las cuales 16 millones muertas. Noviembre de 2002 es la aparición de ese nuevo virus de origen animal llamado síndrome respiratorio agudo grave, el SARS-CoV-1, que es el precedente inmediato del COVID-19. El COVID-19, 2002, hay precedentes cercanos. 2009, virus de la influenza conocido como H1N1, sobre el cual un informe de la CIA decía que se trata de una nueva y virulenta enfermedad respiratoria humana muy contagiosa, para la que no existe todavía un tratamiento adecuado y que podría desencadenar una pandemia mundial. Las posibilidades de contagio surgen principalmente en zonas densamente pobladas y con proximidad entre humanos y animales. Había precedentes y había entidades importantes que estaban llamando la atención. No se le dio ni bola al tema. La historia siguió adelante. 2014 es el virus del ébola, como es África, bueno, ya que se lo aguanten. El síndrome respiratorio de Oriente Medio en Asia, 2015, sí tenía precedentes. Otra cosa es que nuestro interés por el aprendizaje de la historia sea tan limitado, ¿no? ¿Para cuándo lecciones aprendidas? Vinculo estos precedentes a las políticas neoliberales porque el desmantelamiento de los sistemas de salud, de la educación pública, la privatización, la mercantilización de numerosas esferas de actividades fundamentales tienen un culpable claro. Son las políticas neoliberales, las prácticas de las políticas neoliberales. De manera que la resistencia a la reanudación de este tipo de políticas debe ser brutal, taxativa. Esa es la vacuna principal, no la sanitaria. Porque lo que hay que cambiar es el sistema. El sistema incluye ese cambio de paradigma. El avance de la globalización económica, comercial, financiera, la loa a las cadenas globales de valor, deja a un lado la necesidad de la soberanía y la autonomía de las economías locales. Ojo, no vayamos ahora a mitificar de nuevo el logro de exportaciones como si fuera la finalidad del desarrollo económico local, que no lo es, que es lograr unos circuitos más cortos de producción, circuitos de proximidad y que den posibilidad de ingreso, inserción y dignificación a las colectividades locales. La escasa atención prestada a la biodiversidad, a la pérdida de biodiversidad o a los servicios prestados por los servicios ecosistémicos, por los ecosistemas. Algo que en la economía convencional consideró desde el principio como bienes libres y que por tanto no había que hacer caso. Todavía hay facultades que siguen moviéndose con estos temas, con esta miseria intelectual. La capacidad inmunitaria de la biodiversidad se desprecia a medida que estos bienes y servicios ecosistémicos no son atendidos suficientemente. Cambio climático es reducir el final de tubería, que no haya
muchas emisiones. Bueno, no solo final de tubería, hay que trabajar desde la base, cambiando el modelo energético y hacerlo, como hemos visto en estos últimos años, existía la posibilidad de que la industria automotriz hubiera cambiado el modelo. No lo hizo. Y tiene, por tanto, que haber no solo un Estado que sufraga ahora las pérdidas en general, no, que conduce de algún modo la necesidad de volver a recuperar un poco la enseñanza de la historia y la racionalidad. En esto hay que entender que no solo está lo público y lo privado, está también el espacio colectivo de lo común. Por eso, la alusión a la economía social y solidaria, a la recuperación de la economía informal, al sector de los comunes, al espacio colectivo que puede ser conducido por comunidades locales, desde abajo, desde el enfoque del desarrollo territorial. El sector de los comunes no es ni público ni privado. Es, sin embargo, un espacio colectivo que sigue resistiendo. Sin embargo, todas las medidas frente a las pandemias tienen la dificultad de que suelen tener un sesgo de evolución autoritaria, centralista del aparato del Estado. Frente a eso hay que ser claro. Basta de verso y acción local ciudadana desde los municipios. Una acción militante desde los territorios en la recuperación de la agenda de transformación. Porque el resto, como vemos, va hacia eso que llaman idílicamente una recuperación de la normalidad. No es la inteligencia artificial más rápido, es una inteligencia colectiva, solidaria, la que nos puede sacar de esta. Esa es la vacuna, no la sanitaria. Asimismo, es necesario reconocer y explicitar y subrayar que las inversiones en salud, como parte de las actividades fundamentales, son una inversión de futuro, no un gasto público que haya que recortar. Y si hay que recortar gasto público, que recorten en gastos militares o que reduzcan actividades especulativas de carácter financiero en los sectores bursátil y el sector financiero transnacional. Es decir, necesitamos una acción política, institucional. A veces se suele decir, la sostenibilidad tiene tres patas, económica, social y ambiental. No. Cualquiera que haya trabajado en terreno sabe que sobre todo tiene una pata institucional, cultural, política. Y eso quiere decir que se requiere convertir los pronunciamientos de tipo teórico en una acción local ciudadana con una agenda de transformación que se centra en los empleos verdes, en las actividades fundamentales y que trata, por tanto, de frenar que sigan dominando y decidiendo la escena cotidiana los intereses mercantiles de los grandes grupos empresariales y financieros, los cuales no son precisamente coherentes con la sostenibilidad ambiental, social, económica e institucional. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Hemos tenido 5 presentaciones muy interesantes, de mucho contenido, con experiencias prácticas y también con elementos para la reflexión. Y Marcelo nos dijo de una experiencia importante de Chile sobre los pueblos originarios, que el tema de los pobres, de la agricultura de menor escala y de la necesidad de asistencia técnica y de infraestructura como habitación, capital, trabajo, agua, habilitación sanitaria, en términos de la elaboración, de la articulación productiva con innovación social, incluso con implementación de ruta, muy interesante, aparece el tema del diálogo, de los estudios, del apoyo financiero y de la asistencia técnica y también de la formación. Después, Javier nos habló, nos dijo sobre el tema de la economía circular de la Sierra de Cádiz, una experiencia interesantísima de una región muy bonita, muy bella, y del tema de uno de los temas muy importantes de la vida actual, que es
la gestión correcta de los residuos a partir de nuevas estrategias de transporte, tratamiento y tarificación del tema. Es un tema que dialoga con las cuestiones sociales, económicas, ambientales, cultural, con el tema de empleo verde, muy interesante e inspirador. También después, Maximiliano nos dijo sobre los desafíos para los nuevos modelos de desarrollo en el nuevo marco, ¿no?, de la financiación, del nuevo sistema de financiamiento. Y sabemos que el tema de la financiación es un tema de relevancia para el surgimiento y también para el fortalecimiento de las experiencias reales y prácticas, como aquí estamos intentando traer. Nos ha llamado la atención del monto que se destina a Centroamérica para el tema de la financiación de infraestructura que es necesaria para lograr el desarrollo económico en los territorios. Y también de una visión proactiva de coordinación estructurada y a partir de un modelo de complementariedad que me parece muy interesante. Y nos ha puesto una cuestión muy importante, que es la cuestión de los ODS y la dificultad de la implementación, sobre todo después de la pandemia, sobre todo después de las consecuencias sociales, económicas nefastas que hemos tenido en nuestros países, en nuestros territorios. Y que así temas prioritarios son de importancia, como el tema de la pobreza extrema, de la inseguridad alimentaria, de la agua y de la vivienda, de los empleos en nuevos sectores y también de la cuestión sanitaria. Y por lo tanto debemos mirar hacia la digitalización, la productividad inclusiva, la cuestión del género, empoderamiento, etc. Después, Emilio también nos ha traído una reflexión sobre la tecnología, la economía y el territorio, nos trayendo un contexto general antes incluso del COVID-19 y el tema de la desaceleración de la economía mundial y también de la crisis estructural que estamos dentro, ¿no? Y con el tema de la pandemia, la necesidad de mejorar la conectividad en los territorios, de mejorar la infraestructura y la calidad de la educación, de promover la bioeconomía y también dentro del tema de la bioeconomía en sectores importantes como el sector de la alimentación y el desarrollo de la pequeña infraestructura y también de la tecnología. Después, Francisco Albuquerque ha traído la necesidad de una agenda transformadora de hecho, no solamente en términos teóricos, pero sobre todo en términos prácticos de las acciones. Y por lo tanto, es necesario que la inclusión social salga del teórico y se torne una acción a partir de la innovación social. Interesante también en un foro como ese, Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, hacer hincapié al papel, al rol de los alcaldes, como los gobiernos del mundo, porque están en el territorio. Y desde ahí es muy importante el enfoque del desarrollo territorial desde abajo hacia arriba, porque es donde están las personas, las experiencias, donde están las necesidades, las demandas. Y por lo tanto, también haciendo una conexión con la Agenda 2030, la necesidad de hecho territorializar las acciones a partir del fortalecimiento de los ecosistemas y de una acción política e institucional más fuerte y más necesaria. Entonces, vemos aquí experiencias y elementos interesantes, incluso para contestar ya parte de una pregunta de Anita Morín de la OIT. Tenemos aquí inspiraciones reales y también conceptuales y teóricas para pensar la cooperación sur-sur y triangular. En estos casos tenemos aquí experiencias de Chile, experiencia de España,
y también sabemos que en nuestra región tenemos experiencias importantes para pensar el tema de la cooperación sur-sur y triangular. Muy bien, yo tenía preparado una exposición de sistematización de las presentaciones un poco más grande, pero con el tema del tiempo y de las preguntas que tenemos, voy a pasar para las preguntas e intentar ponerlas para que podamos refletir colectivamente. Entonces, aquí en el chat, importante discutir a fundo a problemática estrutural, histórica e atual em toda a região da América Latina e o mundo, o bem-estar de los pueblos originários. Pensando nisto, queria perguntar qual é o rol de la Organização Nacional de los Pueblos Originários em processo de transferência de terras e também o tema da governança no território, penso eu, segundo a experiência que nos ha puesto Marcelo. Depois também me pareceu muito interessante a proposta da Serra de Cádiz de introduzir incentivos econômicos premiando a los contribuyentes que gestionam adequadamente seus resíduos. Gostaria de saber como identificam a cada cidadão para aplicar uma tarifa gerenciada. Penso que aqui, então, está direcionada a Javier. Depois, para Maximiliano, como crees que poderia ser o rol del banco y de los demás bancos, multilaterales, bancos de desarrollo, para potenciar iniciativas territoriales de la economía social y solidaria, innovadoras, inclusivas y regeneradoras de paisajes ecosistémicas. Andanita, después yo he intentado también trabajar un poco la cuestión sobre el tema de la cooperación sur-sur, cuáles los impactos para la cooperación sur-sur y triangular de la economía social y solidaria. Aquí tenemos muchos elementos, he apuntado a todos y podemos después con tiempo pensar. Y la última, para este bloque de reflexiones, pienso que hay algunas direccionadas a algunos y otras que son para todos en general, a quien pueda contribuir. Pensando en la práctica de desarrollo económico local en la nueva realidad, cómo vincular la innovación en la economía social de desarrollo inclusivo con innovación regenerativa de paisajes ecosistémicas y economía verde también. Muy bien, pienso que podemos contestar si quieren en el orden de los ponentes. Tiene algunas, como les dice, que son puntuales, directas, y tiene otras que puede ser para una reflexión de todos. Entonces, por favor. Si me permite, Marcelo Carrasco. Por favor, Marcelo. Sí, primero de la consulta, primero el tema que planteo no resuelve la deuda histórica que hay con los pueblos originarios en Chile, que tiene el Estado y cuya demanda día a día se agudiza más en nuestro país. El Estado chileno tiene una deuda histórica con nuestros pueblos originarios, no, a lo menos a título personal. Soy partidario del reconocimiento constitucional a nuestros pueblos originarios. Ellos estaban antes que llegara el Estado chileno, por lo tanto se debe reconocer que ellos tienen un idioma, tienen tradiciones, que tienen una cultura, que tienen autoridades ancestrales, y el Estado de Chile debiera reconocer. Ante la consulta, la Corporación de Desarrollo Indígena es una agencia del Estado, no es una organización de los pueblos originarios, y lo que ha hecho esta corporación, ¿cierto?, a través del Tratado de Nueva Imperial, ha generado una de las mayores demandas que tienen nuestros pueblos originarios, aparte de los temas políticos, tiene que ver con el tema de la tenencia de la tierra. Ellos sienten que su tierra fue usurpada por parte del Estado, y así lo establece la ley indígena en Chile, y había un proceso gradual de restitución de tierra. En el caso de nuestra región de la Araucanía, a más de 19.338 familias se le han entregado sus tierras a través de los programas 20A y 20B que tiene esta Corporación de Desarrollo Indígena, que representa al Estado, que si bien es cierto tiene consejeros que representan a los pueblos originarios, pero en su mayoría representan al Estado chileno, cuya inversión en solamente la región de la Araucanía asciende a más de 725 millones de dólares. El problema de fondo tiene que ver con tierra, ¿cierto?, que se le entrega un portaaviones, pero no se le entrega el combustible para ellos poder generar desarrollo, y por eso hoy día
En Chile, los más pobres de los pobres son los pueblos originarios, y ahí es donde debe estar el apoyo del Estado, de los gobiernos regionales y del mundo privado, que hoy día ha sido exitoso. Hoy día en Chile hay un sector privado en la zona central de nuestro país, que es el segundo ingreso que tiene nuestro país en materia de desarrollo productivo, que tiene que ver con la exportación de fruta. Hoy día, ¿cierto?, es una potencia importante Chile en materia frutícola, y lo que queremos nosotros a través de este plan piloto que estamos trabajando con comunidades indígenas es poder generar también polos de desarrollo con los pueblos originarios a través de cooperativas y cooperativas mapuche con autonomía financiera, con el apoyo del Estado, para poder generar desarrollo en cada uno de los territorios donde se pueda implementar este programa. Eso quería al menos responder. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Javier. Sí, bueno, sobre el tema de las tarifas diferenciadas, ¿cómo lo podemos hacer con el sistema nuestro puerta a puerta? Dado que tenemos el conocimiento de lo que hace cada vivienda, cada usuario con los residuos, eso nos permite saber cada fracción y poder actuar sobre ellas. Es decir, hay varios tipos, estamos trabajando sobre varias posibilidades. Bien penalizar cuando hay mucho residuo de fracción resto que tiene que ir a vertedero, bien bonificar cuando se recicla y se separa más, bien sea en envases, papel, cartón, etcétera. Y ya digo, tenemos varias opciones, estamos viendo si trabajamos sobre una que penaliza o una que bien bonifica a la separación. Vamos a tener los datos, vamos a saber qué es lo que hace cada usuario con los residuos. Y hay ya, de hecho, en España hay zonas ya que tienen este tipo de tarifas, y bueno, estamos trabajando sobre ellas. Y con respecto a la actividad económica, social y solidaria, bueno, tenemos varias líneas abiertas con el tema de los aparatos eléctricos y electrónicos para su restauración, para su vuelta al uso, con asociaciones, con trabajadores en riesgo de exclusión social, restauración de muebles, es decir, el tema de recogida de voluminosos y muebles, también tenemos una línea para el tema de restauración de muebles y un mercado para estos posibles muebles. Y también vamos a potenciar lo que es la recogida de ropa usada, y también son una creación de 5 puestos de trabajo, creo recordar, y también va a ir a este tipo de personas que están en riesgo de exclusión social. Simplemente decir, bueno, que todo el proyecto global va a crear en la comarca en torno a 50 puestos de trabajo, sin encarecer lo que sería la gestión de los residuos. Es decir, lo que vamos a hacer es gestionar dentro de la comarca esos residuos a través de estas separaciones y del tratamiento de la fracción orgánica. Así, en definitiva, gestionamos bien los residuos y hacemos un recurso en la comarca a través de los residuos. Muy bien. Maximiliano. Sí, bueno, respecto a la pregunta, de alguna manera tiene que ver con lo que plantea Francisco. El rol en este caso del BESI, como de cualquier otra organización, tiene que ver cómo construye la toma de decisiones. Es una cuestión de gobernanza. Mientras más separada esté la gobernanza de un banco o de una institución, o de la política en sí mismo, de quien va a recibir el impacto, va a ser beneficiario, el gap va a ser muy amplio. Entonces, hay que, de alguna manera, empezar a introducir en la toma de decisiones, en la gobernanza de los organismos internacionales, qué es lo que está pasando territorialmente. Yo te doy un ejemplo. Los bancos internacionales, los bancos de desarrollo, no son bancos privados, los bancos de desarrollo puntualmente tienen una relación directa con sus dueños. Los dueños son los países. Entonces, ¿qué hago yo? Represento los intereses del país, en este caso de Argentina, en el banco, y tengo una idea de cuáles son las prioridades en mi país, o debería tenerlas, para exponerlas al banco, para gestionar, para promover todas esas prioridades, para recibir fondos y ayudar a, no sé, a las provincias, a las ciudades, incluso a los sectores, a la parte del sector privado que necesita esto.
Pero que hasta que nosotros no incluyamos una relación más directa de saber qué es lo que está pasando, que no sea un funcionario que venga y te diga, mira, a mí me parece que pasa esto, sino que haya una relación más directa con el territorio y se incluya en la toma de decisiones, se incluya en ese marco, los organismos internacionales van a estar disociados como hace 30 años están disociados de la realidad. Hay un gran problema. O sea, yo soy muy crítico de esto. Yo vengo de la militancia social, más allá de que soy economista, me he formado en Oxford, en cualquier lado. A los 20 años armé una ONG porque veía que en mi barrio la gente se cagaba de hambre. Entonces, eso, de alguna manera, lo tenemos que llevar a los organismos internacionales. Tenemos que ver cómo realmente impacta esto, nuestras decisiones, nuestros fondos, en la territorialidad. Es muy complicado para funcionarios a nivel internacional saber cómo está impactando en un barrio. Entonces lo que hay que hacer, creo, y es lo que estamos tratando de promover en el banco, es observar cómo impacta esto, darle voz a los que realmente deberían tenerla, más allá de que todos deberían tenerla, que son los que necesitan, y a partir de ahí hacer un componente mucho más social, si se quiere. Nuestros bancos son bancos para el desarrollo. Lo que pasa es que tenemos que empezar a modificar los conceptos de desarrollo. El desarrollo, perdón que me extienda, es muy complejo hablar de todo esto sin explicar cosas. El desarrollo ha virado hacia lugares donde no tendría que haber virado. Por eso ahora estamos hablando de sostenibilidad, de medio ambiente. Estamos hablando de eso porque hemos generado un desastre. Si no, no estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de lo maravilloso que somos, que no lo somos. Y hemos hecho un despelote enorme. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero preguntarnos por qué hablamos de lo que hablamos y por qué hemos llegado a esto, y esto lo hemos hecho nosotros, no lo ha hecho nadie. Entonces, yendo al punto del banco, estamos tratando, mira, hace un año que estoy trabajando acá, te digo mi caso, y conozco el caso de otros directores que están haciendo lo mismo. Estamos hablando con todos los sectores de la Argentina que están vulnerados, por ejemplo, en mi caso, que tienen grandes problemas para llevar eso desde la base. Lamentablemente estamos en pandemia, pero también me facilita esto poder hablar con todo el mundo. Estoy hablando con gente de barrios que nunca han podido hablar con gente que esté tomando decisiones de muchos millones de dólares que van a impactar en el país, pero eso es lo que debemos hacer. Tenemos que tener una realidad mucho más cercana, como decía Francisco. Estoy totalmente de acuerdo, Francisco, con lo que has planteado, absolutamente, ya afirmo lo que has dicho. Tenemos que tener una realidad mucho más cercana, tenemos que tener una realidad también mucho más articulada. Todos estamos desarticulados. Uno de los grandes problemas que hemos tenido con la pandemia y con otros antecedentes es que, de vuelta, yo mencioné 3 cosas. Reaccionamos, siempre reaccionamos a los problemas, no tenemos una cuestión proactiva, siempre nos vinculamos cuando está el problema y no estructuramos algo a largo plazo y no nos complementamos. Yo creo que esa cuestión metodológica la tenemos que llevar en el banco y en todas las instituciones gubernamentales, asociativas, etcétera, etcétera. Sobre el impacto en estos temas, son temas que nosotros estamos trabajando, y de hecho, cuestiones que estamos financiando ya en Argentina tienen que ver con estas temáticas. Así que sí. Perdón que me he extendido. Muy bien, muchas gracias. Tenemos como nada de minutos, pero aquí si quiere Emilio y Francisco puede como 30 segundos, un minuto hacer una charla si quieren, hablar algo muy, muy rápido como puntual de la reflexión general de las preguntas. Emilio. A ver, si tienes razón, Maximiliano. Hemos confundido el desarrollo con el mero crecimiento económico del Producto Interno Bruto y de las exportaciones. Por eso, no es suficiente decir, voy a ver si logramos exportar fruta para luego poder hacer desarrollo. ¿Eso qué es? Es una contradicción, tenemos que pensarlo mejor.
¿Por qué no hacemos directamente al desarrollo y definimos que desarrollo es referirse a las necesidades fundamentales de la gente en la vida cotidiana? Eso es otra manera de trabajar. Y cooperación sur-sur se podría convertir en una cooperación entre comunidades sociales, comunitarias, municipios, proyectos locales. Es decir, sería otra cosa. Pero es eso lo que hay que mirar, porque si no, vamos al mismo sitio. Eso sí, algunos vacunados, otros no. Es tan miserable este modelo que gente de países intermedios está todavía en cuarentena, no tienen vacunas. Están 10 países en el mundo. ¿Esta es la normalidad? Vamos, hombre. Tiene razón Maximiliano, hemos confundido, desarrollo no es esto. Y no es crecimiento de las exportaciones, no es crecimiento económico cuantitativo, es dignidad y autonomía de la gente para poder ser eso, personas, gente, en un planeta vivible que nos lo hemos cargado. Es decir, hay que reconstruir. Estamos en una situación muy difícil. Hay que entrar con una cuestión más crítica y más proactiva. Menos verso, dicen los argentinos, tienen razón. Más práctica, más acción local ciudadana desde los municipios. A tomar ese poder en lo cercano y desde ahí trabajar en lo concreto con una agenda de transformación basada en las actividades fundamentales o esenciales. Gracias. Bueno, muy brevemente. Efectivamente, crecer no es desarrollar. Y lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en la gente. El objetivo de la economía, y eso es algo que a veces nos pasamos por alto, el objetivo de la economía es mejorar el bienestar de las personas. Y eso es en lo último que hemos pensado históricamente cuando hablamos de economía. Hablamos del crecimiento, hablamos de las exportaciones, hablamos de la diversificación productiva. Y de lo que tenemos que hablar es de empezar a ver hacia atrás y ver qué es lo que está pasando en los territorios y empezar a aprovechar las oportunidades que podemos generar ahí. La cooperación sur-sur empieza por eso, empieza por acotar un poco más las condiciones del comercio. Para mí no tiene sentido producir un bien que se va a reproducir en otro país para consumirse en un tercer país. Eso no tiene sentido. Tenemos que empezar a producir y consumir de una manera más regional, de una manera más acotada. No significa que no haya comercio, significa que el comercio se replantea, simplemente. Gracias. Muy bien, tendríamos mucho más cuestiones, reflexiones, pero creo que con las charlas de los ponentes nos da una idea de que necesitamos sí fortalecer el tema de la economía social y solidaria, el tema de la cooperación sur-sur, el tema también de una economía más ligada a la vida, a la justicia y la equidad. Entonces, por aquí nos damos por encerrado, a cerrar esta sesión, que me fue un gran placer y una satisfacción muy grande en poder moderar. He aprendido mucho también con las reflexiones, con los casos prácticos y también con los elementos para pensar, de hecho, a más acciones y menos versos, como nos dijo Francisco. Muchas gracias nuevamente a todos los organizadores, muchas gracias a la OIT por la invitación, a Jorge por también la confianza, la oportunidad, y espero que todo eso nos pone en contacto como una semilla de reflexiones que pueden ser y tenernos mucho más en otros momentos. Un gran abrazo y mucha salud a todos y a todas.